Bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy, hojas de ruta para la atención de la violencia. Nuestro objetivo de aprendizaje será conocer esta herramienta y sus modelos para enfrentar tanto la violencia laboral como la violencia de género. Conozcamos entonces, ¿qué es una hoja de ruta? ¿Qué entendemos por hoja de ruta? Bueno, va a ser todo documento o soporte de información que nos señale los pasos, las instancias, las medidas de protección y otros recursos con los que podemos contar cuando nos enfrentamos a episodios o situaciones de violencia. Las hojas de ruta para prevenir la violencia de género y laboral en el Ecuador. En el Ecuador, el trabajo conjunto de Estado y sociedad civil dio como resultado la creación de 2 rutas para la atención de violencia de las trabajadoras remuneradas del hogar. La ruta para prevenir la violencia laboral, específicamente para, como les contaba, las trabajadoras remuneradas del hogar, se resume en 2 rutas. Vamos a conocer de qué se trata la primera ruta. La primera es para darles atención cuando han sido víctimas de violencia en el ámbito laboral. ¿A qué nos referimos con este planteamiento? Bueno, si una trabajadora remunerada del hogar ha sufrido maltratos, humillaciones, encierros, hostigamientos, palabras o actos groseros, ha sufrido de violencia laboral. Bueno, ¿qué debe hacer? En el cuadro que ustedes ven, en la pantalla, todo lo que ya les mencioné son situaciones que representan una emergencia. Por lo tanto, se pueden comunicar de manera inmediata al 911 o acudir a las unidades de policía comunitaria. Esto es una acción emergente. También podemos, si la situación no es de emergencia, pero usted requiere ayuda, lo que puede hacer es ir a la Defensoría Pública. ¿Por qué en este lugar? Porque aquí están defensores públicos, abogados que la pueden defender en el proceso que usted ponga. Si usted quiere solicitar lo que pueden ser también factible medidas de protección, ¿a dónde debe acudir? Usted puede dirigirse a las juntas cantonales de protección de derechos, puede ir a las tenencias políticas y también a las comisarías nacionales de policía. Esto en todo el país. Y para poner una denuncia, esto puede ser lo primero, o sea, puede ser paralelamente a los otros procesos o puede hacerlo finalmente ya cuando usted decida libremente poner una denuncia. ¿A dónde va a acudir? A la fiscalía o a las unidades judiciales especializadas. Esta va a ser entonces la primera hoja de ruta para enfrentar situaciones de violencia laboral. Pero hay otra ruta que es para atender a las trabajadoras remuneradas del hogar en el Ministerio de Trabajo, específicamente cuando se han vulnerado sus derechos laborales. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Si usted, como trabajadora remunerada del hogar, no ha recibido su salario puntualmente cada mes, trabaja más de 8 horas sin ningún reconocimiento de horas extras, tal vez no tiene acceso a vacaciones, no tiene permiso por maternidad, lo que posteriormente se vuelve un permiso de lactancia. Bueno, a usted precisamente le están vulnerando lo que sería sus derechos laborales. Entonces, usted puede acudir en la ruta número 2, nos informan que podemos acudir a hacer una denuncia. Aquí, cuando somos víctimas o conocemos de alguien que es víctima de violencia de sus derechos laborales, lo que hay que hacer es denunciar esta situación. ¿A dónde vamos a denunciarla? Podemos dirigirnos a cualquier dirección regional de trabajo, a las inspectorías de trabajo o llamar al número que está en pantalla. Ustedes lo pueden ver de dónde es el número, la línea gratuita del Ministerio del Trabajo para poner la denuncia correspondiente y también, igual que en la ruta anterior, podemos dirigirnos a la Defensoría Pública. Estas serían las 2 rutas para atender lo que tiene que ver con violencia
y acoso laboral para las trabajadoras remuneradas del hogar. Ahora vamos a una siguiente ruta de atención de la violencia cuando esta es de género. Bueno, acá es un poco diferente y digamos tiene más amplitud porque responde cuando una mujer, esta ruta inicia cuando una mujer se encuentra viviendo una o varias situaciones de violencia. Puede ser violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial. Bueno, cuando una mujer está viviendo una situación, es que inicia esta ruta. Esta ruta tiene 3 momentos importantes durante el hecho de la violencia. Durante los hechos de violencia, la ruta señala 3 espacios. En primer lugar, la atención, que no es otra cosa sino la escucha, el acompañamiento, sin juzgar, sino acogiendo a la víctima. El segundo espacio importante es la protección, que es el amparo o la salvaguardia que la víctima va a tener para detener la situación de violencia que está enfrentando. Y la tercera es la denuncia, que se la puede hacer nuevamente paralela a los otros procesos, a los otros 2 procesos que es atención y protección, o se la puede hacer finalmente sin ninguna presión, pero nos va a ayudar mucho la denuncia porque es finalmente lo que activa todos los mecanismos de protección hacia la víctima. Luego esta ruta para enfrentar la violencia de género tiene un después. ¿Qué pasa después de que ya la violencia ha sido sufrida? Bueno, tenemos 2 espacios importantes también, que es la restitución y reparación. Y esto constituye sobre todo un derecho para la víctima y una garantía de saber que hay recursos y acciones dirigidas a reparar el daño sufrido. Y finalmente lo que sería el seguimiento, que van a ser todas las acciones, desde la atención hasta la reparación. El seguimiento es vigilar que se cumpla un debido proceso en todas las instancias pertinentes del proceso, valga la redundancia. Bueno, estas serían las herramientas conocidas como hoja de ruta. Tenemos luego otro tema aquí que es el flujograma de atención de la violencia. Esto es un instrumento al que no tiene acceso, digamos, en sí la víctima, pero ¿para qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber que existe este flujograma y de qué se trata? Nos sirve porque gracias a este flujograma sabemos que hay toda una acción coordinada en los servidores públicos, precisamente, sobre todo en los que atienden directamente o van a atender directamente los hechos de violencia, como son la Policía Nacional, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud Pública. Todos los que atienden directamente los hechos de violencia conocen este flujograma y es una acción coordinada intersectorial que va a direccionar correctamente a la víctima y a sus familias. Entonces, ¿quiénes la deben conocer? Como les digo, todos los servidores que atienden de primera mano hechos de violencia y también todas las autoridades judiciales y administrativas. Entonces, cuando uno es víctima de violencia, presenta una denuncia, uno ya tiene que tener claro que en el espacio público en el que se está presentando ya debe estar apto y capacitado para resolver el tema, la denuncia de violencia de género que yo estoy dejando en ese lugar. Bueno, luego hemos llegado al final de este tema. Luego de recorrer todo este módulo, revisar las herramientas que nos sirven tanto personalmente, digámoslo así, las hojas de ruta, que es las acciones que podemos hacer personalmente, como saber que hay hojas de ruta, que hay flujogramas, que también lo van a hacer los servidores públicos que atienden los temas de violencia. Esperamos que esto nos sirva para colocarnos siempre junto a las víctimas y alzar la voz a la denuncia y saber que existe una ley que nos ampara y que está para buscar y hacer justicia. Eso, muchas gracias.